Entonces, decía, aquí tenemos un examen que era de la época de presencial, de clases presenciales. Y la primera parte, creo que era un examen, no, de segundo parcial, creo que era. Entonces, la primera parte habla de listas, ¿no? Es un ejercicio de listas. Es un ejercicio de listas que en este caso era de doble enlace. Eso ustedes traten de practicarlo, ¿no? Por ahora nosotros nos concentraríamos en los del árbol. Entonces el ejercicio 2 habla de un árbol binario y el ejercicio 3 habla de una lista de simple enlace. Como ya les había mencionado, casi fija, en todos los exámenes entra un examen, digo, un ejercicio de árboles, ¿no? Muy seguro que entre un ejercicio de árboles. La mayoría es que es que te piden hacer alguna operación adicional, no sé, dado un árbol binario de enteros, sumar los valores, o sacar el promedio de los valores, o buscar el número mayor, o el número menor, o no sé, cosas así. En este caso, por ejemplo, siempre es bueno analizarlo. Aquí dice se busca implementar un árbol binario para almacenar datos de cualquier tipo. Esta parte es importante. Entonces, como tiene que almacenar datos de cualquier tipo, tiene que ser genérica. Entonces ahí ya nos pone un cierto nivel de dificultad. El punto A dice escribir las clases árbol y nodo, las funciones para añadir nuevos nodos al árbol de forma balanceada, ¿no? De forma balanceada. ¿Eso qué quiere decir? Que yo a medida que agregue valores, pues tanto el lado izquierdo como el lado derecho tengan la misma cantidad de nodos. Entonces, hablemos un poquito de eso. Primero quiero que ustedes entiendan qué significa eso de árbol balanceado. Quizás el listen ya les hablé un poquito, pero no hay problema. Vamos a hacerlo súper rápido. Árbol balanceado. Entonces, ¿cuándo diríamos que un árbol está balanceado? Por ejemplo, si tuviéramos el árbol A1, que no sé, tuviera acá un nodito, otro nodito, otro nodito, otro nodito, otro nodito, otro nodito, otro nodito. Si tuviéramos el árbol A2, que tiene acá un nodito, acá otro nodito, acá otro nodito y acá otro nodito. Y tuviéramos el árbol A3, que tuviera acá un nodito, acá otro nodito y acá un nodito. Entonces, de esos tres, ¿cómo podríamos saber cuál está balanceado? En este caso, lo de balanceado hace referencia a que la cantidad de hijos o nodos, no sé, la cantidad de nodos del lado izquierdo menos la cantidad de nodos del lado derecho en valor absoluto tiene que ser exactamente 1 o 0. No puede ser más que eso. Entonces fíjense acá. ¿Cómo yo sabría si de verdad está balanceado? Pues tendría que contar la cantidad de nodos. Por ejemplo, si quiero saber si este árbol está balanceado, agarro este nodito y digo cuántos nodos hay al lado izquierdo. 3. 3 nodos. ¿Cuántos nodos hay al lado derecho? 3. Entonces significa que está balanceado, porque 3 menos 3 es 0, ¿no? Que entraría en la cualidad de un árbol balanceado. ¿Qué pasa en este caso? Verifico a través del nodo principal, el nodo raíz, y al lado izquierdo hay 0 noditos. Al lado derecho hay 3 noditos. Entonces 0 menos 3 da como resultado en valor absoluto 3, lo cual no es igual a ninguno de los dos valores aceptados. Por lo tanto, este de aquí no estaría balanceado.
no balanceado. Y este de aquí sí estaría balanceado. ¿Qué pasa con este último? Si yo me fijo, cuento los nodos a partir de ahí. A ver, ahí lo dejaré mejor pintadito. A la izquierda hay 2 nodos. A la derecha hay un nodo. Entonces 2 menos 1 da igual a 1, que es uno de los valores aceptados. Entonces este estaría balanceado. ¿Qué va a suceder? La idea parece bastante sencilla, simplemente tengo que contar los nodos que hay a un lado y al otro. No parece tan complicado. Pero, ¿qué pasaría si yo a este árbol A3 le añado acá un nodo más y acá otro nodo más? Entonces, claro, me fijo aquí. ¿Cuántos nodos hay a la izquierda? 3. ¿Cuántos nodos hay a la derecha? 2. 3 menos 2, 1. Entonces significa que está balanceado. Pero fíjense cómo está el árbol. En realidad no parece balanceado, ¿no? Es como que muy disparejo, o está todo a la izquierda o está todo a la derecha. Y es porque para saber si un árbol está balanceado yo tengo que hacerlo recursivamente. Es decir, tengo que preguntar si a partir de este nodo izquierda y derecha están balanceados. Pero también tengo que hacerlo a partir de este otro nodo. ¿Será que aquí izquierda y derecha están balanceados? Izquierda tiene 2 nodos, derecha tiene 0 nodos. 2 menos 0 da igual a 2. No está balanceado. Si tuviera que preguntar por este otro lado, aquí, derecha tiene un nodo, izquierda tiene 0 nodos. Entonces 0 menos 1 da igual a 1 en valor absoluto. Entonces este de aquí sí podría considerarse balanceado. Pero esta parte, la rama que está de verde, no podría pasar esa condición de balanceo. Entonces yo de alguna manera tendría que evitar esa situación. Evitar que se añadan valores, ¿cómo decirlo? Tal vez al final de una rama, ¿no? que pueden desbalancear el árbol. ¿Cómo puedo hacer eso? De 2 maneras, ¿no? Estamos hablando ahorita para solucionar este ejercicio, ¿no? Por si acaso, de insertar de forma balanceada. Entonces, ¿qué pasa si es que yo genero mi árbol, no sé, mi árbol A, el cual de momento no tiene nada? Y mi primera instrucción es decirle, oye, quiero insertar el 5, por ejemplo. Entonces, como mi árbol está vacío, entonces va a agarrar el 5 y lo va a guardar. Genial, es el caso más fácil, no tengo nada que hacer. ¿Qué pasa si hago una segunda instrucción que sea insertar el 7? Entonces ahí ya no estoy en mi caso más fácil porque mi árbol ya no está vacío. Entonces yo tengo que escoger. ¿Qué hago? Tengo 2 opciones, hacer una inserción por amplitud o hacer una inserción intercalada. ¿Cómo sería la inserción por amplitud? Recuerden que la amplitud es como cuando dejas caer una hoja, ¿no? Entonces va a ser acá como una curva, acá otra curva, acá otra curva, acá otra curva y así sucesivamente. Entonces, lo que va a hacer la inserción por amplitud, esa alternativa, es hacer un recorrido en amplitud y buscar el primer espacio vacío que encuentre. En este caso sería acá, 7. Y lo conecta. Si yo quisiera insertar otro valor, el 8 digamos, entonces la inserción por amplitud, ¿qué va a hacer? Va a agarrar el 5, va a hacer recorrido en amplitud, es decir, va a ir a la izquierda, pero la izquierda ya está ocupada, entonces va a ir a la derecha, esta está vacía, entonces va a agarrar aquí el 8. Listo.
Si tuviera que hacer una nueva inserción, insertar, yo que sé, el 14, nuevamente va a ser una inserción por amplitud. 5 va a ir al siguiente nivel, 7 está ocupado, 8 está ocupado, va a ir al siguiente nivel y aquí vendría a estar el 14 conectado con el 7. Y así, un datito más para que vean qué va a pasar porque quiero hacerles una comparación con otro caso. No sé, aquí el 3. Entonces, si yo inserto el 3, va a ser recorrido en amplitud 5, 7, 8, 14. Y aquí hay un nuevo espacio, ¿no? Que vendría a ser el 3. Ahí, exactamente ahí. Por lo tanto, bajo un recorrido, digo, bajo una inserción por amplitud, inserción por amplitud, siempre el árbol va a quedar balanceado. Ustedes pueden ir revisando, pueden hacer esta misma idea este mismo cálculo que les decía, ¿no? Siempre, siempre, siempre va a quedar balanceado bajo una inserción por amplitud. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera el árbol B? Ay, caray. Árbol B. Y quiero insertar todos estos. En este caso vamos a hacer una inserción intercalada. ¿Cómo? Yo voy a ir a insertar a la izquierda y derecha de forma intercalada, dependiendo de pues, el turno anterior, por así decir. Entonces, el primer caso, cuando yo tengo que agregar el 5, mi árbol está vacío, entonces es lo más fácil del mundo. 5. En el siguiente va a ser el 7. Por lo tanto, aquí, digamos, voy a empezar por la izquierda, ¿no? Entonces, izquierda va a ser el primer valor que tengo que insertar. 7. Ahora, ¿a quién le toca? Derecha. Entonces, la próxima que yo inserte va a ser el 8. Va a ir a la derecha directamente. Entonces, 8. Como ya he insertado acá, a la derecha, esto va a cambiar. Entonces, ¿a quién le toca? A la izquierda. ¿Y ahora qué va a suceder? Cuando yo quiera agregar el 14, va a decir, bueno, aquí en este punto tiene que ir a la izquierda. Genial. Pero aquí en este punto, ¿a dónde tiene que ir? Por defecto, digamos, a la izquierda. Entonces va a ir acá el 14. Como aquí ya he hecho inserción, esto va a cambiar. Entonces, ¿a quién le va a tocar en el siguiente turno? A la derecha. Como aquí también ha terminado pasando por este camino, por así decirlo, entonces ya no le toca a la izquierda. ¿A quién le toca? A la derecha. Así que cuando yo quiera venir a insertar el 3, va a venir por acá. Y va a decir el 3, ¿a dónde lo mando? A la derecha. Ok, entonces estoy aquí. ¿A dónde lo mando? Por defecto, si es que no ha agregado a nadie, es a la izquierda. Entonces, 3. Y el árbol quedaría así. Como he insertado, entonces esto cambia. Ahora el próximo valor que llegue por acá va a ir a la derecha. Como he insertado, acá esto cambia y el próximo valor que inserte va a ir hacia la izquierda. Y fíjense, el árbol no queda tal cual como acá, no queda tan bonito, por así decirlo, pero sigue balanceado, ¿no? Pueden hacer ustedes el cálculo, ¿no? Desde aquí, ¿cuántos hijos hay a la derecha? Digo, a la izquierda, 2. A la derecha, 2. Balanceado. Pero podríamos tener el problema acá. ¿Cuántos hijos hay a la izquierda? 1. ¿Cuántos hijos hay a la derecha? 0. Balanceado. Aquí, lo mismo. Balanceado. Entonces, como ven, hay esas dos alternativas para hacer una inserción balanceada. En este caso, creo que nosotros ya teníamos nuestro árbol aquí. Abrir editor. Y esta forma, la forma en la que nosotros tenemos el añadir,
es un recorrido en amplitud, es una inserción por amplitud, es decir, va a ir nivel por nivel y en el momento en que encuentre un espacio vacío, como ven acá, en ese... en- ay, caray, mi garganta. En ese momento va a crear un nuevo nodo y va a detener el ciclo, ¿no? Porque ya está agregado. Así se haría una inserción por amplitud. Y ya saben, según, ahí no está. Según lo que les explicaba acá, una inserción por amplitud siempre va a dejar balanceado el árbol. Entonces, el primer paso ya lo tenemos. Una inserción por amplitud dejaría el árbol completamente balanceado, ¿no? De forma balanceada. El punto B, una función que indique cuántos nodos en el árbol no tienen hijos. Entonces, ese concepto es considerado como los nodos hoja. Un nodo hoja es aquel que no tiene descendencia, ¿no? Nodo, no voy a usar el puntito porque el puntito ya lo utiliza un guión. Nodo, que obviamente tiene que tener un dato, tiene que tener algún valor, porque si no, no nos sirve. Nodo con dato que no tiene descendencia. Descendencia. Es decir, que a la izquierda y a la derecha, pues o están en blanco o están nulos, ¿no? No tienen datos o están nulos. Cualquiera de los dos casos, dependiendo de cómo lo hayan implementado. En el tema de un árbol, por ejemplo, aquí me voy a inventar uno así sencillito. No sé, 1, 2, 3, 4, ay caray, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, entonces, por ejemplo, en ese árbol, ¿cuáles vendrían a ser los nodos hoja? Aquellos que no tienen descendencia. Vendrían a ser el 4. ¿Por qué? Porque izquierda y derecha, si bien digamos en programación puede tener, no tienen valores asignados, son como decir nulos. Acá el 5, lo mismo. Puede tener izquierda o derecha en términos de programación, pero son nulos, no aportan valor. Acá el 8 lo mismo, el 9 lo mismo, el 10 lo mismo. Pero ¿qué sucede con el caso del 7? En el caso del 7, por si es que alguno se lo pregunta, ¿no? Lo explico por si acaso. Este no sería considerado un nodo hoja. ¿Por qué? Porque la condición para ser un nodo hoja es que no debe tener descendencia, no debe tener ni izquierda ni derecha. Este tiene una descendencia, si bien no tiene una descendencia completa, tiene una, lo cual pues ya lo inhabilita para esa condición. Entonces este no es un nodo hoja, este es considerado como un nodo rama o un nodo tal vez intermedio, ¿no? Nodo rama o nodo intermedio. En cambio estos amarillitos son los denominados nodos hoja. Ahora, ¿cómo podría yo detectar si un nodo es hoja o no? Pues sencillo, por ejemplo en el caso del 7. Ay, caray. En el caso del 7, yo sé que a la derecha, ¿no? A la derecha va a tener el nodo 10. Y a su izquierda, por más de que digamos no lo haya dibujado en el árbol, no habría nada. Podría decirse que está un nulo. En el caso del 10, ay caray, que feo círculo. Ahí está. Va a tener derecha e izquierda. Eso siempre van a tener los noditos del árbol. Derecha, izquierda. Simplemente que no me aportan valor. Es decir, a la derecha va a estar nulo y a la izquierda también va a estar nulo.
Entonces, esa es la condición que nosotros tenemos que validar. Revisar todos los nodos del árbol, todos, en base a algún recorrido, y preguntar cuál de ellos tiene su nodo izquierdo y nodo derecho nulos, los dos al mismo tiempo. Si fuera ese el caso, entonces he encontrado un nodo hoja y tengo que contabilizarlo. ¿Cómo haríamos eso? Vengo acá. Public int cantidad de nodos hoja. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de nodos hoja, primero necesito la variable cantidad igual 0, return cantidad. Ok. Entonces, aquí yo tengo que realizar alguno de los recorridos. En este caso, cualquier tipo de recorrido, sea amplitud o profundidad, que creo que el de profundidad no llegué a explicárselos. ¿O sí? No llegué, ¿no? No llegué a explicarles los recorridos en profundidad. Son bastante sencillos igualmente, inorden, preorden, posorden. En este caso, cualquiera de los 4 que tenemos a nuestra disposición nos sirve. Tal vez para hacerlo algo distinto, podría ser un inorden. Ya, lo vamos a hacer primero con amplitud, después les explico el inorden, preorden y posorden y hacemos la modificación. Entonces, para que sea un recorrido en amplitud, yo necesito una cola. ¿De qué va a ser mi cola? Como aquí lo hicimos, de nodo árbol. Nodo árbol de tipo genérico. Cola. New cola. Y está un perrito ladrando, no sé, espero que no se escuche tan fuerte, pero está ladrando, creo que es de la casa del frente, pobrecillo. Entonces, como en aquí arriba, lo primero que tengo que hacer es añadir el nodo raíz, aquel que mi árbol conoce. Igual que con el tema de las listas, yo tenía que empezar a buscar a partir del nodo inicial, del nodo raíz. Ese era mi punto de partida. Entonces acá mi punto de partida va a ser la raíz. Luego voy a tener un nodo de tipo árbol genérico que va a ser en cuál me encuentro en este momento. De momento no he empezado la búsqueda, así que no vale nada. Mientras la cola no esté vacía, ¿qué hago? Voy a sacar uno de los nodos. Entonces actual va a ser cola.decolar. Una vez que lo he decolado, yo tengo que hacer las preguntas. Sí, no sé, aquí podríamos tal vez lucirnos un poquito, ¿no? Hacernos un método que sea es hoja A y le mando acá el nodo, ¿no? Si me dijera que sí, entonces he encontrado un nodo hoja, cantidad más. Si no, entonces significa que no es hoja, por lo tanto tiene o un lado izquierdo o un lado derecho. Entonces tengo que hacer estas preguntitas. Ahí. Y para eso del es hoja, puedo tener un public boolean es hoja. Y aquí voy a tener un nodo, esto sería private, creo en realidad. Private es hoja, nodo árbol, genérico, nodo. Entonces aquí la respuesta sería, si este nodo, su nodo izquierdo, es nulo, y al mismo tiempo, y ahora están ladrando mis perritos, están aullando, rayos, todo desgracias. Y acá, del nodo, si su lado izquierdo es nulo, es decir, no hay nada, no existe nada, y del derecho también, entonces significa que es hoja. Ahora, esto depende mucho de cómo lo hayan implementado ustedes o cómo tal vez el Listen lo haya implementado. En mi caso, siempre un nodo, aquí, siempre un nodo cuando nace no va a conocer ni quién es su izquierdo ni quién es su derecho, ¿no? No va a conocer nada de eso. Entonces siempre le va a poner un valor nulo.
Ahora, si ustedes han diseñado que su nodo pueda quedar vacío, entonces quizás aquí tendrían que ser como que un método es vacío o está vacío, no sé, algo que les ayude a detectar eso. Pero bueno, en mi caso sería con los nulos. Entonces este método solo tiene que preguntar si izquierda y derecha son nulos. Si fuera ese el caso, entonces he encontrado un nuevo nodo. Sin embargo, eso no significa que, bueno, sí, creo que sí. No iba a decir, no significa que no haya más nodos, pero sería incoherente, ¿no? Si es un nodo hoja, significa que pues, ya no hay más nodos. Entonces está bien. No, creo que sí está bien. Vamos a hacer la prueba. Ya. Entonces recuerden acá que estamos manejando una inserción por amplitud. Es decir, por ejemplo, puedo meter este árbol. ¿Dónde está? Agregar. Voy a agregar el 5. Voy a agregar el 7. Voy a agregar el 8. Voy a agregar el 14. Voy a agregar el 3. Listo. ¿Cuántos nodos hojas tendríamos acá? 3. 3 nodos hoja. Y ahí está, perfecto. 3. ¿No? Si yo le añadiera más, por ejemplo, no sé, aquí si le añado el 17, el 2 y aquí el 1, entonces vengo acá, ahí está. Entonces agrego el 17, agrego el 2, agrego el 1. ¿Cuántos nodos hoja tendría? 1, 2, 3, 4. Entonces ya ha cambiado. Cantidad de nodos hoja, 4. Perfecto. Ha dado el resultado correcto. Ahora, ¿cómo sería? A ver, analicemos el último ejercicio por si es que fuera complicado y si no, pues lo revisamos primero el de profundidad. Una función que dado un valor indique cuántos nodos en el árbol son menores al valor indicado. Este de aquí creo que está mal. Bueno, podemos hallar formas de hacerlo. Hablaremos primero del recorrido en profundidad, que es algo que al menos yo no expliqué la anterior vez, y pues si lo han visto con el ICEN, un breve repaso no hace daño. Recorridos en profundidad. Entonces, para un recorrido en profundidad existen como tres tipos. Uno que vendría a ser el inorden, otro que vendría a ser el preorden y otro que vendría a ser el postorden. Ok, entonces suponiendo el caso de... Pucha, 5, 7, 8, voy a crear ese arbolito que está ahí arriba. 5, 7, 8, 14, 3, 17, 14, 3, 17, 2, 1. Ahí está. Ok, entonces suponiendo este arbolito, control C, control V, lo bueno de que esté en una pizarra virtual. Ahí, correcto. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo son los recorridos en profundidad? Un recorrido en profundidad, también denominado por altura o por rama, si así gustan llamarlo, consiste en agarrar
una rama, como dice, y revisarla hasta el final. Pero ¿en qué se van a diferenciar eso de inorden, preorden, posorden? Se diferencia en cada una de estas categorías por el momento que revisan la raíz. ¿En qué momento me va a interesar a mí analizar la raíz? ¿Antes, después, en medio? Entonces, cada una de estas consiste en eso. Y tienen una secuencia de pasos bien sencilla, la cual es simplemente, digamos, seguir y ya funciona. Por ejemplo, en el caso de inorden es izquierda, raíz, derecha. En el caso de preorden es raíz, izquierda, derecha. En el caso de postorden es, ay caray, izquierda, derecha, raíz. En ese sentido hay que hacer el avance, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo va a funcionar? Hagámoslo por pasos. Digamos que el paso 0 siempre va a ser empezar por aquí. Paso 0. Hay que seguir en cada nodo, cada vez que yo esté paradito en un nodo, estos pasos. Izquierda, raíz, derecha. Entonces paso 0 es empezar por la raíz. Siguiente paso, izquierda. Entonces paso 1, irme a la izquierda. Ahora que estoy en un nuevo nodo, tengo que volver a empezar estos pasos. Entonces, paso 2, ir a la izquierda. Ahora que estoy en un nuevo nodo, pues nuevamente los mismos pasos. Paso 3, ir a la izquierda. Ahora que estoy en un nuevo nodo, mismos pasos, ir a la izquierda. Paso 4. Pero en este caso no hay nada, es decir, es nulo. Por lo tanto, vuelvo. Como vuelvo, significa que este paso de ir a la izquierda ya se ha completado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Revisar la raíz. Entonces, paso 5 sería revisar la raíz. Por ejemplo, en este caso sería 1. Como ya he revisado la raíz, ahora tengo que ir a la derecha. No hay nada en la derecha, entonces me vuelvo. Ir a la derecha sería el paso 6. Como no hay nada, vuelvo. Y si se fijan, habría completado los 3 pasos, izquierda, raíz, derecha. Entonces significa que este nodo ya está completado. Por lo tanto, puede volver. Pero desde la perspectiva del 14, ya se ha completado el lado izquierdo. Es decir, ha completado el primer paso. ¿Qué paso le faltaría? La raíz. Entonces, paso 7, revisar la raíz. 14. El siguiente paso, paso 8, ir a la derecha. Que no hay nada, entonces me vuelvo. Como no hay nada aquí, esto ya habría completado los 3 pasos, ¿no? Desde el punto de vista del 14. Completó los 3 pasos. Entonces puede volver. Como ya está volviendo, significa que desde la perspectiva del 7, el lado izquierdo ya se completó. Por lo tanto, el primer paso ya lo tiene. Pero la raíz no lo ha revisado. Entonces, paso 8, revisar la raíz. 7. Siguiente paso sería ir a la derecha. Paso 9. Como está en un nuevo nodo, pues sería aplicar de nuevo los mismos pasos. Ir a la izquierda, paso 10, no hay nada, me vuelvo. Reviso la raíz, paso 11, 3. Voy a la derecha, paso 12. No hay nada, me vuelvo. Y habría terminado. Y me vuelvo. Desde la perspectiva del 7, ya se habría completado el lado derecho. Entonces puede volver. Si se fijan, así va, en ese orden. Por cada vez que yo visite un nodito, voy a tener que hacer los mismos 3 pasos. Estos algoritmos de profundidad, estos recorridos en profundidad, suelen ser recursivos.
Un momentito, por favor. Ay, caray. Mi garganta me estaba molestando un poquito. Perdón. Entonces, desde ese punto de vista, siempre que esté en un nuevo nodito, voy a tener que realizar esos mismos 3 pasos. Ahora, para ir completando esto un poquito más rápido, sería el 3. Luego aquí vendría el 5, porque ya le tocaría revisar la raíz. Ya habría completado el lado izquierdo. De ahí vendría este lado, a este lado, izquierda, no hay nada, hacia atrás, derecha, tal. Así. Entonces, para ir adelantando un poquito. Y termino. Entonces, para completar el orden en el que los revisaría, aquí vendría 17, luego el 8 y luego el 2. Pueden seguir la secuencia de pasos si gustan, no hay problema. Esto creo que vendría a ser el paso 13, aquí estaría el paso 13, paso 14, paso 15, paso 16, paso 17, casualidad, ¿no? 17, paso 18, ha completado, aquí estaría el paso 19, paso 20, paso 21, paso 22 y termino. En 22 pasos he realizado todo esto. ¿Qué pasa con el preorden? El preorden también va a ser todo este recorrido, así como ven estas flechitas, todo lo va a hacer igualito. Simplemente que los numeritos que he anotado acá, que alguno diría, pucha, que se ven muy chiquitos, muy miniaturas, ¿no? Esos son esos numeritos son los que cambian. Entonces, fíjense. Paso 0 siempre va a ser este, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Pero el preorden dice que analice primero la raíz. Entonces, primer paso sería revisar el 5, sea lo que sea que valga. Ahora, una vez que ya he revisado el 5, voy a la izquierda. Paso 2. Como estoy aquí en un nuevo nodito, tengo que revisar exactamente esto. Entonces, paso 3, reviso el número. 7. Voy a la izquierda. Nuevo nodito, reviso la raíz. Esto sería paso 4, paso 5. Entonces 14. Fíjense cómo ya para los primeros 3 datos ha cambiado. No han salido en el mismo orden. Aquí va a suceder exactamente lo mismo. Paso 6. 7 sería revisar la raíz. Entonces sale el 1. De ahí paso 8. No hay nada, me vuelvo. He terminado a la izquierda. Paso 9, voy a la derecha. No hay nada. Me vuelvo. Y aquí, siguiente paso sería paso 10. Ir a la derecha, que no hay nada, está en blanco. Me vuelvo. Me vuelvo. Aquí ya habría revisado desde la perspectiva del 7 la raíz y la izquierda. Faltaría la derecha. Entonces esto sería paso 11. Como estoy en un nuevo nodito, primero la raíz, paso 12. Entonces sale el 3. De ahí izquierda, derecha y así sucesivamente, ¿no? Siempre en preorden vamos a revisar primero la raíz, ¿no? Entonces aquí va a salir el 3, así para completar esto. De ahí va a salir el 8, el 17 y el 2. En ese orden van a salir. A ver, esto lo anotaré un poquito más a la izquierda. Ahí. ¿Qué va a pasar? El preorden, comparado con el inorden tal vez, ventajas que nos puede dar. El preorden siempre va a priorizar el dato, ¿no? Siempre va a priorizar de donde estoy paradito su dato, ¿no? Siempre. En cambio, el inorden va a priorizar siempre el lado izquierdo, ¿no? Siempre va a priorizar el lado izquierdo. El posorden también, pero el posorden es más, ¿cómo decirlo? Más dejado tal vez, ¿no? Porque dice la raíz es lo último, es lo que menos me interesa ahorita, ¿no? Más me interesa recorrer el árbol. La raíz es lo último que me va a interesar. Entonces, el inorden es un poquito equitativo, ¿no? Dice, bueno, me preocuparé por el árbol, por recorrer el árbol, pero también por revisar los datos. En cambio, el preorden dice, no, primero quiero revisar los datos. Y el posorden dice, no, yo quiero primero
revisar todas las ramas, ¿no? Tratar de llegar al final de la rama. Eso es lo que prefiere el posorden. ¿Qué va a pasar acá? En el caso de un posorden, ya saben ustedes aquí, primero paso 0. Como va a priorizar izquierda, pues paso 1, paso 2, paso 3, ay caray, paso 4, no hay nada, se vuelve. Pero aquí dice derecha, entonces paso 5 va a ir a la derecha, no hay nada, se vuelve. Como ya ha terminado, entonces paso 6 es el 1, recién. Fíjense que acá el 5 era el paso 5 era revisar el 1. Pero acá el paso 6 ha sido revisar recién el 1. Acá se vuelve. Como desde la perspectiva del 14 ya había revisado el lado izquierdo, ahora ¿qué toca? Revisar el lado derecho. Paso 7. No hay nada, me vuelvo. Paso 8, reviso el 14. Termino, me vuelvo. Desde la perspectiva del 7, el lado izquierdo ya está completo. Entonces falta esto. Paso 9. Entonces fíjense que en este movimiento el 9 también llega aquí, ¿no? Al nodo 3. Pero fíjense en el caso del 1. Aquí llegaba en el paso 5. Aquí llego en el 6. Aquí llego en el 7. Y aquí llego en el 8. Aquí, por ejemplo, llego en el 5, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hay. ¿En cuántos pasos llego a determinado dato? Paso 9, aquí sería paso 10, me vuelvo. Paso 11, digamos, me vuelvo. Como ya he terminado, recién en el paso 12 revisaría el 3. Me vuelvo. Desde la perspectiva del 7 ya está completado el 14 y el 3, izquierda y derecha, entonces recién se revisa de él. Ay, no, me he equivocado, esto es paso 13. Entonces 7 sale. Y así, entonces fíjense, esa es la gran diferencia. ¿En qué momento voy a terminar revisando alguno de los valores? En este caso, los que están más arriba, los datos que están más arriba son los primeros en revisarse, ¿no? Más arriba y a la izquierda. Más arriba y a la izquierda son los primeros en revisarse. En este caso, los primeros datos en revisarse son los que están más abajo y a la izquierda, ¿no? Más abajo y a la izquierda. Aquí sucede algo similar, ¿no? Simplemente que en este tratas de bajar siempre lo más posible antes de revisar un dato. Y ya al modo de completar esto, el resultado aquí sería 17, 2, 8, 5. ¿No? Pueden terminar ustedes de llenar las flechitas y los pasos. Ahora, ¿por qué es importante explicarles esto? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Habrá algún ejercicio que hable de inorden, preorden, posorden en el examen? Suele haber. El Elder suele poner a veces, ¿no? Suele poner a veces, y bueno, mi mouse que está ahí todo loco, enunciados del tipo, a ver si me deja esto mover. Ahí. Enunciados del tipo, te dicen, tienes el recorrido inorden azul y tienes el recorrido preorden rojo. En base a esos deduce el árbol. Entonces tienen que hacer la operación inversa. Dado el recorrido, tienen que ustedes conseguir el árbol. Tienen que deducir el árbol de alguna manera. Entonces acá, híjole. Entonces acá ustedes tienen que saber muy bien cómo tendrían que... a ver, eso no se seleccionaba, no sé por qué. Ustedes tienen que saber cómo funciona cada recorrido y cómo podría yo deducirlo. Por ejemplo, en el caso de un inorden, ¿no? En el caso de un inorden, siempre es bonito el árbol, siempre sale todo bien ordenadito. Entonces, por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 datos. Entonces significa que hay uno que va a ser el punto central, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces el punto central puede ser este o este, ¿no? En un inorden. ¿Por qué? Porque siempre es como que izquierda,
raíz derecha. Entonces siempre trata de ser equilibrado, siempre va al medio la raíz. Entonces, como hay 8 datos, uno de estos dos del medio debe ser la raíz principal. Pueden tomar ustedes el 3 o el 5, en ambos casos sería adecuado, sería correcto. Entonces, por decir, yo tomo el 5. El inorden sería prácticamente agarrar este e ir bajando. Ay, me he equivocado. Mil disculpas. Ahí me he equivocado con los puntitos. Entonces el 5 va a bajar porque es el punto medio. Entonces de aquí, de aquí a la izquierda y aquí a la derecha serían dos partes. Entonces aquí, por ejemplo, es par. Entonces significa que el punto medio o es el 14 o es el 7, cualquiera de los dos. Por ejemplo, aquí hemos utilizado el que estaba más a la derecha. Entonces vamos a utilizar acá el 7. 7. Aquí en este caso son 3, es un número impar, entonces significa que el punto central es el 8. Conectar. Ahora, ¿qué ocurre? A este lado quedan 2 y a este lado queda 1. A este lado queda 1 y a este otro lado queda 1. Sencillo. Estos vienen acá. Y aquí lo mismo. En este caso, como hay 2, pues hay que utilizar alguno de los dos. O izquierda o derecha. En este caso, pues siempre hemos optado por el de la derecha, entonces vendría este, ¿no? 14 y acá 3. Listo. Luego quedaría este último que pues sería simplemente bajarlo. Listo. Y si nos fijamos con el de arriba, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces el inorden, si es que ustedes tuvieran que deducir cómo ha funcionado, o bueno, de qué árbol ha salido, si es que les dieran a ustedes tal vez esa cadena, ¿no? O esa secuencia de valores, y tuvieran que ustedes deducir el árbol, es simplemente eso, agarrar la secuencia y decir cuál es el punto medio. Ok, 5 o 3. Elijan uno, cualquiera de los dos sería válido. Simplemente traten de optar siempre por la misma idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en este caso el punto medio podía ser 3 o 5, yo voy a escoger el de la derecha. Entonces, traten siempre de escoger, si fuera par, el de la derecha, ¿no? Si es que han ido por la derecha, entonces siempre el de la derecha. ¿Qué pasaría en el de preorden? En el de preorden, siempre, 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 el primer valor va a ser el valor del el primer nodo. 5. ¿Por qué? Porque el preorden va así. El primer valor que va a salir es porque he agarrado un nodo y pues como el preorden es raíz izquierda-derecha, el primer valor va a ser raíz. Entonces 5. Luego, de todos los que me quedan, que vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 valores los que me quedan. Entonces significa que una mitad es el lado izquierdo y la otra mitad es el lado derecho. Ya saben, raíz. Esto sería raíz. Y por ejemplo, en este caso voy a manejar estos 3 y estos de aquí, ¿no? Fíjense cómo podría darse el caso. ¿Va a salir un árbol distinto? Sí. Pero igual sería válido dentro del análisis que nosotros tenemos. Entonces podría decir que estos 3 son la parte izquierda y estos 4 son la parte derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? Para el lado izquierdo yo sé que el primer valor siempre va a ser el de la raíz, 7. Digo, del primer nodo que encuentre. Para la derecha lo mismo, 3. Entonces, ¿ahora qué va a quedar? Me fijo acá. Quedan estos 2 y aquí quedan estos 3. Entonces significa que de estos dos, uno es el lado izquierdo y el otro es el lado derecho, ¿no? Siempre mitades. Entonces sería sencillo. 14, bueno, para que queden a la misma altura, 14 y 1. Y acá lo mismo. Como sé que de estos 3, alguna
mitad va a ser el lado izquierdo y alguna el lado derecho, voy a tener que seguir la misma idea que con la parte azul. Si aquí tenía 7 datos, he manejado 3 al lado izquierdo y 4 al lado derecho. Es decir, la parte inferior o la parte que menos datos tiene al lado izquierdo. Si aquí tengo 3, entonces significa que 1 iría al lado izquierdo y 2 al lado derecho. Entonces, 8 y quedarían 2 al otro lado. Por lo que yo sé, el primer valor es del nodo. Y luego aquí queda el 2 y el 2 pues sería el de aquí, ¿no? El que está más a la izquierda. Entonces fíjense, esa es una forma de armar el árbol. Este sería totalmente válido. Pueden hacer el preorden a este árbol y les va a salir lo mismo, ¿no? Lo mismo, la misma cadena, la misma secuencia. ¿Cuál es la diferencia? De que quizás no ha coincidido con el árbol que yo tenía. Es por eso que siempre les van a dar 2 recorridos, ¿no? Dado el recorrido preorden 1, 2, 3 y dado el recorrido postorden 4, 5, 6, yo que sé, o 1 o 3, 2, 1, entonces encuentra el árbol. Siempre les van a dar 2 por esta misma situación. Entonces fíjense, aquí no ha coincidido. No ha coincidido. Entonces yo diré, bueno, como no ha coincidido, el inorden tienen acá 2 alternativas, ¿no? Ya saben ustedes, tienen que probar. Si aquí yo he probado con el 5 primero, entonces ¿qué pasa si pruebo con el 3? ¿No? ¿Qué pasa si pruebo con el 3? Aquí he probado con el primer grupo tomando 3 y el segundo 4. ¿Qué pasa si esta vez tomo 4 al lado izquierdo y tomo 3 al lado derecho? Entonces ahí ya las cosas cambian. Por eso esto es como un jueguito nomás, ¿no? Es como un jueguito. Ustedes tienen que decidir alguna alternativa y si no les funciona simplemente toman una distinta. Es prueba y error, prueba y error. Entonces en este caso 7 sería el primer valor por la izquierda y del otro grupo 8. Quedan 3 valores. Entonces yo sé que aquí esto va a ser su raíz y de este va a ser su raíz. Y acá de estos 3 valores alguna parte va a ser lado izquierdo y otra parte va a ser lado derecho. De aquí como solo quedan 2, entonces esta es izquierda y esta es derecha. 17 y 2. Sencillo. De este otro lado, quizás alguno ya puede decir, pero ya coincide gran parte, entonces yo sé que aquí viene el 14 y el 3, y aquí va a venir el 1. Perfecto, ¿no? Entonces ya pueden sacar la respuesta. Pero ¿por qué? Si es que ¿qué pasa si solo estuviéramos analizando si no tuviéramos nada de esto ya calculado? Entonces voy a tener que agarrar esta sección y decir, tengo 2 alternativas. O tomar que el lado izquierdo son estos 2 y este es el lado derecho, o tomar que este es el lado izquierdo y que estos 2 son el lado derecho. Revisaré. Si este fuera el lado izquierdo, solo el 14, entonces 14 vendría aquí. Si el 1 y el 3 fueran del lado derecho, entonces significa que el 1 es primero y el 3 sería el lado izquierdo. Cosa que no coincide con lo que tengo acá. Entonces esa alternativa no me sirve. Por lo tanto, ¿qué pasa si tomo el 14 y el 2 por el lado izquierdo? Entonces sé que el 14 sería el primero. Y el 1 sería el siguiente. Y el 3 vendría a este lado. Ahí está. Y saco el mismo árbol. Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que practicar con estos de los recorridos sin orden, preorden, posorden, ¿no? Darse secuencias de valores. Obviamente, hagan un árbol. No sé, saquen un recorrido en orden, preorden o busquen por internet, ¿no? Algún ejercicio que tengan ahí, traten de no ver el árbol y en base al recorrido traten de recalcularlo, ¿no? Traten de generar el árbol y comparen. Con el postorden va a ser la misma idea, ¿no? La misma lógica. Así que eso es lo que puede entrar en su examen con respecto a esto de los recorridos, que les den una secuencia y que les pidan generar el árbol, ¿no? Les van a dar, bueno, 2 secuencias. Con eso recién va a funcionar. ¿Qué más? Con respecto al ejercicio, ¿cómo haríamos el... bueno, el ejercicio B lo podríamos hacer con los recorridos sin orden preorden. Lo implementaré y de ahí pasamos al ejercicio C y si hay tiempo, pues entonces lo modificamos de la cantidad de hojas.
¿Cómo funcionan los recorridos sin orden, preorden y posorden? Public void inorden. ¿Qué va a suceder aquí? Pues lo único que tendría que hacer es utilizar recursividad, ¿no? Utilizar recursividad porque pues estos recorridos en profundidad manejan esa misma idea que recursividad. Perdón, mi garganta ya no me está fallando. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Mandarlo a un método privado. Entonces diría inorden. Y aquí le mando el nodo. ¿Por qué nodo tendría que comenzar? Por la raíz. Entonces le digo, empiezas por ahí, raíz. Private void inorden. Y aquí le mando un nodo de árbol tipo T actual. Este es en el que yo estoy en este momento. ¿Qué tendría que ser ahora? Pues simple, digo, si este nodo es distinto de null, es decir, tiene algún valor, algo, entonces, ¿qué hago? Digamos, como es un inorden, yo tengo que preocuparme por los tres pasos. Izquierda, raíz, derecha. Eso es de lo que yo me tengo que preocupar. Por lo tanto, aquí tendría que decir, hay que hacer un inorden de donde estoy yo, el lado izquierdo. Una vez que se soluciona eso, quién sabe cómo, quién sabe cuándo, pues digamos voy a hacer la impresión. System.out.println actual.raíz. Y cuando, actual.dato. Y cuando se haga eso, pues tocaría hacer el inorden del lado derecho. Entonces inorden actual.derecha. Ahí está. Eso es la forma de hacer un inorden. Para el preorden y el posorden, exactamente lo mismo. Entonces, public void preorden y le mando la raíz. Private void, preorden nodo árbol genérico que va a ser el actual. Y aquí sería exactamente estas mismas instrucciones, simplemente que, bueno, aquí tengo que llamar al método adecuado, ¿no? Simplemente que el orden cambia. El preorden siempre revisa la raíz primero. Ay, caray. Luego luego la izquierda y luego la derecha. Tal cual, lo mismito. Y me copio lo mismo para el postorden. Entonces aquí sería postorden. Lo pego acá, lo pego acá, lo pego acá, lo pego acá. Entonces el postorden yo sé que la raíz siempre va a ir al final, ¿no? Izquierda, derecha, raíz. Y listo, compila. Una vez que esto ya esté hecho, entonces ya lo pueden utilizar. Y sale lo mismo, y sucede lo mismo que con los recorridos en amplitud. Es decir, aquí, con que yo cambie estito, modificar esta parte, ¿no? Incluso hasta se los puse. Mi recorrido en amplitud ya puede cambiar totalmente de significado. Acá sucede exactamente lo mismo. Cada vez que yo esté paradito en la raíz, puedo realizar alguna operación. Yo qué sé, preguntar si el número es par, imprimirlo, agregarlo a una lista, no sé. Todas las operaciones que yo necesite las puedo agregar por acá. Ahí. Entonces, ese es el punto que ustedes tienen que modificar si fuera el caso. Y ya, creo que eso es todo con respecto a los recorridos en profundidad. ¿Cómo haríamos el ejercicio 3 de acá? Fíjense que aquí nos dice un árbol binario para almacenar datos de cualquier tipo, ¿no? Entonces, si yo quiero almacenar datos de cualquier tipo, aquí me dice que indique los valores menores a un valor X. Entonces, eso no puede ser, no concuerda. Si quiero que mi árbol sea genérico, no existe esa función de menor, ¿no? No existe esa sensación de menor. Este ejercicio, el C,
tal vez debería funcionar para un árbol de enteros. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Podría tener acá una nueva clase que sea simplemente ejercicio árbol enteros. ¿Y en qué va a consistir esto? Que acá voy a tener un public, no sé, creo que era int, ¿no? Calcular. Sí, contar cuántos. Entonces public int menores, cantidad de menores. ¿De qué? De un árbol binario de enteros, es decir, aquí me va a llegar el árbol, y aquí me va a llegar el valor x del cual yo tengo que ir comparando, ¿no? Entonces aquí voy a tener la cantidad que va a ser igual a 0 y voy a retornar esa cantidad. Esta es una forma en la que ustedes pueden usar un árbol genérico para un caso bien específico como está en el punto C. ¿Por qué? Porque aquí da dos contradicciones, ¿no? Nosotros no podemos tener un árbol genérico que acepte cualquier tipo y que encima compare si es menor o mayor, ¿no? Eso no se puede. Entonces, una alternativa que ustedes podrían tener es crear otro árbol totalmente distinto, ¿no? De enteros, solo de enteros. Pero tomaría más tiempo. La otra es que hagan esto. Que digan, bueno, aquí voy a usar, me va a llegar un parámetro, que es un árbol de enteros, quién sabe de dónde, cómo ha llegado, cómo se ha creado, no tengo ni idea. Y aquí me van a decir con qué dato quiero que compare. Entonces aquí sí estoy en un caso bien específico. ¿Cómo tendría que hacer? Por ejemplo, en este caso vamos a usar un inorden para resolver esto. O pueden usar cualquiera, ¿no? Ya eso se los dejo como pequeño ejercicio de práctica para que lo realicen. Entonces voy a hacer yo aquí un inorden y le voy a mandar el árbol y x. No, y eso, creo que puedo mandarle árbol.raíz, no directamente el nodo. Return. Entonces ya no necesito todo lo que está aquí. Ahí. Entonces aquí voy a tener mi método privado que haga un inorden, dado un nodo de tipo árbol, de enteros, ¿no? Es importante ponerle el tipo. Y aquí yo estoy personalizando mi inorden, porque voy a recibir un segundo dato específico para este caso. La misma base que teníamos al otro lado, si actual es distinto de null, entonces recién puedo continuar con el inorden. Ya saben cómo van los pasos: izquierda, raíz, derecha. Entonces, izquierda sería simplemente, y esto que no se me olvide, esto es un entero. Entonces, para hacer la llamada hacia la izquierda, tendría que, a ver, voy a tener acá una cantidad que va a ser igual a 0. Y voy a retornar esa cantidad. Entonces, en el izquierdo va a ser una llamada a inorden actual.izquierda y le mando x. En el lado derecho va a ser lo mismo, inorden actual.derecha y x. ¿Qué pasa en la raíz? Acá en la raíz es donde yo les decía pueden cambiarlo dependiendo de lo que estén resolviendo. Por ejemplo, en este caso queremos buscar valores menores a x. Entonces yo digo, si de donde estoy paradito su dato es menor a x, entonces significa que he encontrado un nuevo menor. Genial. ¿Cuál es el problema acá? Que el inorden, ¿no? El inorden devuelve una respuesta entera. Acá está el return. Por lo tanto, cada vez que yo haga una llamada recursiva, necesito guardar la respuesta. Es decir, cant más igual todos los nodos menores que encuentre por el lado izquierdo. Y lo mismo acá, cant más igual todos los nodos menores que encuentre por el lado derecho.
y compile. Y ahora fíjense, probamos esto y yo creo que con eso acabamos la clase de hoy. A ver, integer. Vamos a poner un arbolito de los que tenemos por acá. Agregar. Y voy a poner acá el 15. Voy a agregar el 7. Voy a agregar el 8. Voy a agregar el 14. Voy a agregar el 3. Voy a agregar el 17. Voy a agregar el 2. Y voy a agregar el 1. Ahí está. Entonces he construido este árbol, el mismito que están viendo ustedes aquí en la pantalla. Entonces, como ya tengo mi árbol de enteros, puedo ejecutar mi ejercicio. Y aquí le mando mi árbol, que he construido. Le hago clic. Como ven, ahí se pone el nombre de mi variable. Y por ejemplo, si quisiéramos contar cuántos menores a 4. Por ejemplo, acá el 1 es menor a 4, el 3 es menor a 4 y el 2. Serían 3 valores, ¿no? Entonces la respuesta es 3. Y fíjense, 3. ¿Qué pasa si quiero probarlo con con otra cantidad? No sé, con 10. ¿Cuántos menores a 10 hay? 1, 2, 3, 4, 5. 6, ¿no? ¿He puesto 5 o he puesto 15? Ya no me acuerdo. Ah, he puesto 15. Entonces me he confundido. Esto creo que era 5 y yo le he puesto 15. Pero bueno, igual la respuesta está correcta. Entonces, como ven, esa es una alternativa. Podrían tener una clase que simplemente se dedica a resolver ese ejercicio. Le pasan a ustedes un árbol, que quién sabe de cómo lo han creado. De momento no nos interesa. Y pueden realizar un inorden, preorden, posorden, eh, amplitud, dependiendo de lo que necesiten, para el caso específico de lo que estén manejando. En este ejercicio, quizás esta era una solución adecuada, ¿no? Porque aquí dice árbol genérico y aquí dice árbol de enteros prácticamente, ¿no? O de números. Entonces ambos no pueden ser al mismo tiempo. Y ya, eso sería. Aquí tienen varios ejercicios, si es que ustedes quieren ir avanzando, ir practicando. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí, algo que tal vez no se haya entendido. Y bueno, ahí está el bucle infinito. Igual aquí en este PDF que les pasé, creo que les pasé, si no les vuelvo a pasar, hay varios ejercicios con árboles, ¿no? Para que también los vayan revisando. Ok, creo que eso sería todo por nuestra clase de hoy, queridos estudiantes. Nos veríamos la siguiente semana para seguir repasando. Algunos exámenes pasados voy a buscar. Ok, hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego.